Buenos días y bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. En este vídeo vamos a analizar por qué la Unión Soviética sufrió tantas bajas durante la Segunda Guerra Mundial, bajas que se estiman en aproximadamente 9,5 millones de soldados. Por el otro lado estuvo Alemania, que fue su principal rival en esta contienda, que tuvo 3 veces menos de baja, tuvo 3.300.000 bajas. Hay que recordar que la Unión Soviética luchó prácticamente durante toda la guerra contra Alemania y allí se fueron todas sus bajas, o la gran mayoría, y Alemania es cierto que se dejó el mayor porcentaje de bajas enfrentándose a la Unión Soviética, pero estos 3.300.000 corresponden a todas las bajas del conflicto, ya sea luchando contra los rusos o ya sea luchando también contra los franceses, contra los ingleses, contra los estadounidenses, contra los polacos, etcétera, etcétera. Y pasemos ahora a ver un cuadro que he preparado analizando algunas de las batallas que enfrentó al ejército alemán contra el ejército rojo. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la batalla de Moscú en 1941, donde el ejército alemán sufrió aproximadamente 400.000 bajas frente al más de millón que sufrieron los rusos. Aquí está todo concentrado, tanto el primer ataque alemán como la contraofensiva soviética que se produjo cuando los alemanes se quedaron estancados. Vamos a pasar ahora también a ver la batalla de Stalingrado, donde los alemanes tuvieron una de sus peores derrotas durante la guerra, por no decir la peor, 823.000 bajas frente al casi 1,5 millones de los rusos, que se dice pronto, 1,5 millones. En la batalla de Kursk, que en este caso Alemania continuaba la ofensiva y siendo los rusos quien defendían, todavía los rusos tuvieron casi 4 veces más bajas que los alemanes en posiciones defensivas. Y si pasamos a la operación Bagration, el ejército alemán sufrió también una gran derrota que le hizo retirarse de todos los territorios que todavía seguía conquistando de la Unión Soviética, sufrió 500.000 de bajas y los rusos 700.000. Y pasamos ahora a la última batalla que he querido destacar, una batalla que ya analicé aquí en un vídeo. Particularmente el ejército alemán sufrió 11.000 bajas frente a las 35.000 que sufrieron los rusos. Como habéis podido ver, he puesto batallas en las cuales el ejército alemán estaba atacando y los rusos defendiendo, y batallas donde el ejército ruso estaba atacando y los alemanes estaban defendiendo. Y como podemos ver, la característica es la misma. Los rusos sufrieron una cantidad de bajas muy superior siempre a la de los alemanes. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Cuáles fueron las claves? Hay que hacer una diferencia entre la primera fase de la guerra, donde Alemania ataca a la Unión Soviética, en la que el ejército rojo pues poco o nada podía hacer frente al avance alemán, y esto se debió principalmente a las purgas de Stalin que se llevaron a cabo en 1936, donde gran parte de los altos oficiales y de la gente que tenía alguna idea sobre hacer la guerra pues fueron fusilados. Para que todos os hagáis una idea, 3 de los 5 mariscales que tenía la Unión Soviética fueron fusilados, 13 de los 14 comandantes de ejército también, 8 de los 9 almirantes que tenían también fueron fusilados, 50 de los 57 generales de los cuerpos de ejército fueron fusilados y 154 de los 186 generales de división también fueron fusilados. Y el ejército rojo, aunque era muy numeroso, lo cierto es que carecía de una dirección eficiente, así como de entrenamiento, y se puede decir que durante las primeras fases de la guerra fue totalmente arrollado por los alemanes, que ya venían muy experimentados de sus campañas en el resto de Europa. De hecho, en esta primera operación, la operación Barbarroja, que vamos a fecharla en el 22 de junio del 41 hasta aproximadamente el 5 de diciembre, que es cuando se detiene el avance alemán, se puede decir que la Wehrmacht sufrió aproximadamente unas 200.000 bajas frente a los 800.000 muertos del ejército ruso, más los 3,5 millones de prisioneros, más otro 1,5 millones de soldados heridos, lo que nos hace un total de bajas de casi 5,5 millones de rusos en esta primera fase de la guerra, lo cual es una auténtica locura. Y todo esto es debido a lo que acabo de decir anteriormente. Tras esta primera fase hay una pausa, la pausa del invierno, y todo queda más o menos estabilizado
hasta que de nuevo Alemania reanudaría la ofensiva en primavera de 1942 con objetivo al Cáucaso y con objetivo a la ciudad de Stalingrado. Por estas fechas, y a pesar de que los rusos habían hecho varias modificaciones, de nuevo se vieron arrollados por el ataque alemán, que de nuevo los empujó hasta el Cáucaso y hasta la ciudad de Stalingrado, pero finalmente pudieron retomar la iniciativa a finales de 1942, que ya no abandonarían en toda la guerra. A partir de 1943, la guerra en el frente oriental fue una sucesión de continuos ataques soviéticos, salvando el ataque alemán en la operación Ciudadela en verano del 43 y salvando alguna pequeña ofensiva o un pequeño contraataque de muy poca envergadura por parte del ejército alemán. Los rusos atacaron de forma ininterrumpida hasta que finalmente llegaron a Berlín en abril de 1945. Sin duda, esta segunda fase de la guerra se caracteriza por estos ataques masivos de los rusos que, a diferencia de los alemanes en la guerra relámpago, los cuales atacaban únicamente en una cuña y por el punto más débil de la defensa enemiga, los rusos mandaban múltiples cuñas, las cuales en algunas ocasiones se encontraban con un punto débil de la defensa alemana y otras veces se encontraban con fuertes posiciones defensivas en las que eran barridos, pero no importaba porque el único objetivo era que cualquiera de estas cuñas pudiera penetrar e intentar aislar al ejército alemán para o bien capturarlo o bien forzarle a una retirada, y así sucesivamente. Luego también en la fase final de la guerra podemos encontrarnos esta carrera en la cual el número de bajas sufridas en su propio bando dejó de importar y únicamente interesaba llegar a Berlín lo antes posible. Esto, por ejemplo, lo vemos en la última batalla, en la batalla de las colinas de Seelow, donde los mariscales de campo rusos eran empujados por Stalin para que se dieran prisa y llegaran a Berlín sin importar las bajas que sufrieran. Por lo que todo esto, sumado además a que el ejército alemán era un ejército muy eficiente y que sabía plantear tanto la ofensiva como la defensa de una forma magistral, les hizo a los rusos sufrir una auténtica carnicería en cada ataque y en cada defensa que ejecutaron. Y vamos ahora a ver la última de las claves que les hizo sufrir tantas bajas. Y es que el ejército ruso no tenía libertad de movimientos en el campo de batalla y los soldados, así prácticamente como los generales, se tenían que limitar a acatar las órdenes que se les había dado por arriba, sin ningún tipo de libertad de movimientos para interpretar libremente el terreno y ver por dónde era el punto más óptimo para atacar o el punto por el cual era más óptimo para defender. Todo quedaba fijado desde arriba, todo eran órdenes cuadriculadas, y esto hace que una vez estés en el campo de batalla pues sufras más bajas de lo normal. Esto fue una de las claves que ya analizamos en el otro vídeo de por qué el ejército alemán era tan efectivo, y es porque sus tropas, o al menos en esta primera fase de la guerra, cuando todo iba bien, tenían gran libertad de movimiento y una vez se las desplegaba en el campo de batalla recibían la orden que era tomar tal objetivo, pero podían desarrollarlo de la forma que ellos consideraran más conveniente después de ver el terreno en primera persona. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante. Animaros a que os unáis a nuestras redes sociales en Facebook, en Telegram y en Twitter, y animaros también a que visitéis nuestra página web, donde encontraréis cosas que en YouTube no se pueden publicar. Y sin más me despido y, como digo siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.